Muy buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión, en la reunión entre semana, en la sección Tesoros de la Biblia, vamos a tener el siguiente discurso, que tiene el título No sea un burlón, sea sabio. Mire qué interesante es esta parte, porque la realidad es que si somos realistas, los consejos que más nos cuestan aceptar son los directos. Y puede que hasta nos ofendan, ¿verdad? Porque pues no tenemos ningún problema en reconocer que somos imperfectos. Pero cuando alguien nos señala un defecto o un error concreto, puede que nos cueste aceptarlo. Precisamente, el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 9 menciona lo siguiente: No te enojes fácilmente, porque enojarse está en el corazón de los tontos. Qué excelente consejo, debido a que cuando nos aconsejan, entonces nosotros nos enojamos. Quizás pongamos excusas, cuestionemos las motivaciones de la persona que nos dio el consejo o nos ofendamos por la manera en la que nos habló. O hasta es posible que pensemos, ¿qué derecho tiene a aconsejarme a mí? Él también se equivoca. Es más, si no nos gusta el consejo, puede que lo ignoremos o que hablemos con otras personas esperando que nos digan lo que queremos oír. Mire qué interesante es esta parte, hermanos, porque efectivamente eso es lo que dice el Proverbios capítulo 9, versículos 7 y 8. Tiene esta parte de la escritura, menciona lo siguiente: El que reprende al burlón atrae la deshonra, y el que corrige al malvado saldrá perjudicado. No corrijas al burlón, porque te odiará. Corrige al sabio, y te amará. Por lo tanto, el burlón no acepta los consejos y encima se ofende con quien los da. ¿Cuánta verdad tienen estas palabras? ¿Cuántas veces ha querido de manera amable querer aconsejar a alguien? Y cuando ese alguien piensa que es superior o piensa que el consejo que uno le está dando no lo merece, ¿cómo se ha puesto? ¿A la defensiva? Mire, en muchas ocasiones eso sucede. Pero, ¿qué se esperaría de alguien que es sabio? Bueno, mire, vamos a analizar esta parte, que es el siguiente punto. ¿Qué necesitamos para que se nos den consejos de manera correcta, de manera adecuada? Bueno, se necesitan por lo menos este tipo de característica: la humildad. La humildad nos ayudará a aceptar los consejos. Esta cualidad nos hace recordar lo imperfecto que somos y lo insensato que podemos llegar a ser a veces. Como ya vimos, Job tenía un modo de pensar equivocado, pero más tarde lo corrigió. Fue humilde y aceptó los consejos de Eliú, aunque era un hombre mucho más joven que él. Jehová bendijo a Job por ser humilde. La humildad también nos ayuda a nosotros a seguir los consejos, incluso cuando pensamos que no los necesitamos o cuando la persona que nos aconseja es más joven que nosotros. Un anciano de Canadá dice: nosotros no nos vemos como nos ven los demás. Así que, ¿cómo vamos a progresar si nadie nos aconseja? ¿Quién nos necesita seguir cultivando el fruto del Espíritu y seguir mejorando como maestro? Tal como lo dice el Salmo 141:5, esto es lo que menciona: Si me golpeara alguien justo, sería un gesto de amor leal. Si me reprendiera, sería como aceite sobre mi cabeza, que mi cabeza jamás rechazaría. Yo seguiré orando, incluso durante su desgracia. Qué interesante es Salmo, porque efectivamente, cuando una persona lo hace por nuestro bien, deberíamos de estar agradecidos por el consejo que nos dio. Ahora bien, veamos los consejos como una muestra de amor de Dios,
No lo veamos como que un ser imperfecto no nos da para fastidiarnos, sino más bien como que Dios quiere ayudarnos para corregir ciertas situaciones. Jehová quiere lo mejor para nosotros. Cuando Él nos da consejos mediante su palabra, una publicación bíblica o un hermano maduro, nos demuestra que nos ama. Y como dice Hebreos capítulo 12, versículos 9 y 10, lo hace para nuestro beneficio. Concentrémonos en lo que nos dicen, no en cómo nos los dicen. Por supuesto, debe de tener tacto la persona que nos va a dar un consejo, pero recuerde, también es un ser humano imperfecto. Así es que en ocasiones tenemos que concentrarnos en el consejo que nos dan, no en la forma en cómo no nos dan. A veces pudiera parecernos que la persona que nos dio el consejo no lo hizo de la mejor manera. Claro, el que da un consejo debe esforzarse por darlo de modo que resulte fácil aceptarlo. Pero si somos nosotros los que recibimos el consejo, ¿debemos centrarnos en el mensaje? Incluso si pensamos que no los dieron de la mejor manera, podríamos preguntarnos, aunque no me gusta la manera en la que la persona me dio el consejo, ¿tendrá algo de razón? ¿Puedo pasar por alto sus defectos y beneficiarme de lo que me dijo? Sería bueno que encontráramos la manera de aprovechar cualquier consejo que nos den. La Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículos 8 y 9, refiere lo siguiente. No corrijas al burlón porque te odiará. Corrige el sabio y te amará. Dale instrucción a un sabio y se hará más sabio. Enseña a alguien justo y aumentará su saber. Por lo tanto, el sabio agradece los consejos y valora a las personas que lo dan. Ahora bien, emplearse a fondo para obtener sabiduría es una responsabilidad personal. Salomón destaca este hecho como sigue. Si te has hecho sabio, te has hecho sabio a favor de ti mismo. Y si te has burlado, bueno, lo soportarás tú solo. El sabio lo es para su propio beneficio, y la culpa de que el burlón sufra es solo suya. En realidad, uno ciega lo que siembra. Por lo tanto, prestemos atención a la sabiduría. Mire qué interesante, de acuerdo a lo que menciona Proverbios capítulo 9, versículo 12. Si te haces sabio, serás sabio para tu propio beneficio. Pero si eres un burlón, solo tú sufrirás las consecuencias. Así es que el sabio sale ganando, pero el burlón sufre las consecuencias. Qué interesante parte del discurso, porque efectivamente un burlón no va a tener cavidad aunque le den un consejo, y evidentemente no lo va a recibir de la manera adecuada. En cambio, el sabio escuchará las palabras que le están aconsejando. No estará viendo al consejero, y si bien el consejero tiene que aprender a dar consejos, lo importante es el mensaje que lleva, no el mensajero. Así es que, qué importante es que una persona sabia se vea beneficiado por el consejo que le darán. Sin lugar a dudas, dicha persona tendrá días largos y estará bien ante Jehová. Bueno, pues ahí tenemos, hermanos, este discurso de tesoros de la Biblia, no sea un burlón. Pues vamos a pasar en nuestra reunión de entre semana a la siguiente parte, que son las perlas escondidas, y esta parte va a ser muy interesante. Vamos a pasar por ellas. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Pues ya estamos aquí en 10 perlas para comentar de la semana del 14 al 20 de abril del 2025. Bueno, fue sin lugar a dudas muy animadora la parte que vimos del discurso en relación con los burlones y con los sabios. Sin lugar a dudas, los sabios siempre
tendrán la disposición de escuchar el consejo. Y es muy interesante porque en este capítulo 9 del libro de Proverbios se nos da precisamente este consejo. El capítulo de Proverbios, capítulo 9, versículo 17, hace referencia a lo siguiente. Las aguas robadas son dulces y el pan que se come en secreto es delicioso. ¿Qué son las aguas robadas y por qué pueden parecer dulces? Mire, vamos a ver la respuesta que nos da la revista Atalaya del año 2006. Es la 15 de septiembre en la página 17 y el párrafo 5. ¿Qué son las aguas hurtadas y por qué son dulces? La Biblia asemeja el disfrute de las relaciones sexuales con el cónyuge a beber aguas refrescantes de un pozo. Así pues, las aguas hurtadas simbolizan las relaciones sexuales inmorales mantenidas en secreto. La idea de hacer algo malo sin ser descubierto da a esas aguas la apariencia de ser dulces. Mire qué interesante respuesta y lo que acabamos de aprender en este momento. Ahora mire, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura de la Biblia de esta semana? Bueno, vamos a ver 10 ejemplos de estas perlas para que usted pueda comentar y de esta manera lo haga más fácil. Mire, vamos a ver la primera de ellas. Se encuentra en Proverbios capítulo 9, versículo 1. Esta parte de la Biblia refiere lo siguiente. La verdadera sabiduría ha construido su casa, ha tallado sus 7 columnas. Aquí encontramos una invitación que viene de Jehová, que nuestro Creador y la fuente de la sabiduría. Así es que en esta ocasión Proverbios nos habla de una casa grande que tiene 7 columnas. Eso nos hace pensar en la generosidad de Jehová, un Dios que recibe con gusto a todos los que quieren seguir sus sabios consejos. Por eso, Él reserva sabiduría práctica para los que son rectos. Si tememos a Jehová, desearemos agradarlo y seguir sus sabios consejos. Así, nosotros actuaremos de manera correcta y esto nos hará feliz. Vamos a pasar a la perla número 2, basada en el Proverbios capítulo 9, versículo 2. Ha preparado bien la carne, ha mezclado el vino, también ha puesto la mesa. Mire lo que la sabiduría hace. Ahora bien, ¿qué significa esto? Todo está dispuesto para el festín. Hay carne y vino, y la sabiduría ha supervisado personalmente la preparación del alimento y de la mesa. Ha organizado su degollación de carne, ha mezclado su vino. Más que eso, ha dispuesto su mesa. Una mesa figurativa ofrece instructivo alimento espiritual que induce a la reflexión. Es por eso que agradecemos al esclavo fiel y prudente por proporcionarnos el alimento espiritual. Ahora, la perla número 3 hace referencia a lo siguiente. Proverbios capítulo 9, versículo 3. Ha enviado a sus sirvientas para que desde los lugares altos de la ciudad griten. Sin lugar a dudas, la sabiduría que contiene la palabra de Dios, incluido el libro de Proverbios, está al alcance de casi todo el mundo. En la actualidad, los testigos de Jehová, mensajeros de la sabiduría verdadera, se mantienen ocupados invitando a las personas a estudiar la Biblia, donde quiera que las hallen. En realidad, adquirir ese conocimiento las conducirá a la vida eterna. Perla número 4. Proverbios capítulo 9, versículo 4.
Todo el que sea inexperto, que venga acá. Ella les dice a los que les falta sensatez. ¿Por qué deberíamos aceptar la invitación de esta mujer? Porque Jehová quiere proteger a sus hijos y darles sabiduría. No quiere que aprendamos a las malas ni que nos pasemos la vida lamentándonos por errores del pasado. Por eso, Él reserva sabiduría práctica para los que son rectos. Si tememos a Jehová, desearemos agradarlo y seguir sus sabios consejos. Actuar así nos hará felices. Vamos a ver lo que es la perla número 5. Proverbios capítulo 9, versículo 6. Abandonen la inexperiencia y vivan, avancen por el camino del entendimiento. El esclavo fiel y prudente, bajo la supervisión directa de Jesucristo, suministra con diligencia alimento espiritual para todos al tiempo oportuno. Démonos un festín en la mesa de la sabiduría al estudiar con atención la palabra de Dios y las publicaciones bíblicas que proporciona la clase del esclavo. Perla número 6. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es entendimiento. La sabiduría es la capacidad de usar lo que conocemos para tomar buenas decisiones. Sin embargo, la verdadera sabiduría implica algo más. La Biblia dice, el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es entendimiento. Así que a la hora de tomar decisiones importantes, debemos basarnos en el conocimiento del Santísimo, es decir, el modo de pensar de Jehová. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la perla número 7. Proverbios capítulo 9, versículo 11, dice lo siguiente. Porque gracias a mí, tus días serán muchos y se le añadirán años a tu vida. ¿Qué fruto produce la sabiduría? El rey de Israel dice, por mí tus días llegarán a ser muchos y se te añadirán años de vida. Largura de días y años de vida son el resultado de relacionarse con la sabiduría. En efecto, la sabiduría misma conserva vivos a sus dueños. Ahora vamos a pasar con la perla número 8. Está de acuerdo al Proverbios capítulo 9, versículo 13. La mujer insensata es escandalosa. Es una ignorante que no sabe absolutamente nada. Se representa a la estupidez como una mujer escandalosa, indisciplinada e ignorante. También ella ha edificado una casa y ha consumido las tareas de llamar a cualquiera que es inexperto. De modo que los transeúntes se enfrentan a una disyuntiva. ¿Qué invitación aceptarán? ¿La de la sabiduría o la de la estupidez? Bueno, qué excelente pregunta. Vamos a lo que es el Proverbios capítulo 9, versículo 16. Menciona de la siguiente manera. Todos los que oyen la voz de la mujer insensata tienen que tomar una decisión, aceptar su invitación o rechazarla. ¿Cuándo podría ocurrir algo así? Por ejemplo, cuando nos vemos tentados a cometer algún pecado sexual o si de repente aparece ante nosotros una imagen pornográfica. ¿Qué decisión tomaremos en esa situación? Ahora mire, vamos a pasar a la perla número 10. Está basada en el Proverbios capítulo 9, versículo 17.
Las aguas robadas son dulces y el pan que se come en secreto es delicioso. Estas aguas robadas pueden parecerles muy dulces a quienes piensan que están manteniendo en secreto su mala conducta, pero se engañan a sí mismos. Jehová lo ve todo, a él no lo engañan. No hay nada más amargo que perder su aprobación. No tienen nada de dulce. Pues bien, mire qué interesantes perlas en esta ocasión, la significación de dos mujeres en el caso de la sabiduría y en el caso de la estupidez, y efectivamente esto nos enseña a estar en el lado correcto. Bueno, o eso es lo que todos esperamos. Bien, hermanos, pues esto es lo que son perlas en esta ocasión, y vamos a pasar ahora a la sección de Seamos Mejores Maestros con las partes de las asignaciones. Veámoslo. Muy bien, estamos ahora en la sección Seamos Mejores Maestros, ejemplos de todos los discursos. En esta ocasión, en la semana del 14 al 20 de abril del 2025, las 3 asignaciones son hacer revisitas una vez que ha pasado la conmemoración. Así es que vamos a mostrar las presentaciones y esperemos que éstas les sirvan de base para que usted pueda realizar su asignación. Haga revisitas de casa en casa. Buen día, señora Juanita. La venimos a visitar porque en la conmemoración ya no me dio tiempo de preguntarle qué le pareció la reunión. Buen día, señora Teresa. Pues me parece que fue algo nuevo para mí, algo diferente a lo que estaba acostumbrada, pero muy informativa. ¿Y qué información le pareció interesante? Pues cuando hablaron de los beneficios para las personas que tendrán la oportunidad de vivir en la tierra, todas esas bendiciones que mencionaron, no sabía que todo eso estaba en la Biblia. ¿Y hay alguna información de la que escuchó en la que le pueda o le quedó alguna duda? Pues sí, como le mencioné, fue algo nuevo para mí. Por ejemplo, el que solo una cantidad de personas van al cielo, o que no comimos del pan ni bebimos del vino, y por supuesto otras más. La comprendo. Y esto es así porque pues normalmente las personas que no han leído la Biblia les causa duda esto. Por eso es que vine a visitarla, porque normalmente de la información que se menciona, a algunas personas le quedan duda. ¿Me permite mostrarle un video de cómo son nuestras reuniones? Sí, claro. ¿Qué le pareció el video? Pues se ve interesante, y el hecho de que no cobren, que sea en el horario que demos y que nos den el material con el que se estudia, pues me parece algo bueno. Entonces, señora Juanita, ¿se anima a estudiar? Le aseguro que aplicar los principios en el presente y futuro será para su bien y el de su familia. Pues mire, le voy a comentar a mi esposo, y si él lo ve bien, entonces estudiamos. Muy bien, pues aquí tenemos esta primera asignación. Esperemos que le pueda ayudar y que usted pueda tenerla como base, o que le sirva para hacer su presentación. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Haga revisitas. Esta es en la predicación pública. Hola, señor José. ¿Nos recuerda? La vez pasada le mencioné en el exhibidor cuál era la congregación más cercana para asistir a la conmemoración.
¿Tuvo la oportunidad de asistir? Claro, es el señor Pedro. Y sí, tuve la oportunidad de asistir. Oiga, pues, ¿qué le pareció la información que escuchó? Bueno, me pareció muy buena. De hecho, me contestó preguntas que al leer la Biblia sobre este suceso yo tenía, pero de otras no me quedó muy clara la respuesta, como por ejemplo, ¿por qué solo son 144,000 personas las que irán al cielo a gobernar con Cristo y las demás tendrán la oportunidad de vivir en la tierra? Sí, lo entiendo. Mire, si usted gusta, yo puedo venir a visitarlo el día que usted me diga. Y empezamos contestando la pregunta de por qué solo un grupo pequeño de personas gobernarán con Cristo en el cielo. Por ejemplo, ¿qué día y hora le queda bien para que lo visite? Bueno, pues pase y nos ponemos de acuerdo. Pues aquí tiene ahora esta segunda, el cual consiste en que la persona pues lo vuelva a visitar y probablemente de esas revisitas en las que le haga se le pueda ofrecer, por supuesto, el estudio bíblico para que se pueda aprender más acerca de lo que Jehová quiere que esta persona aprenda. Ahora bien, mire, vamos a pasar a lo que es la tercera presentación. Igual es hacer revisitas y en esta ocasión fue la predicación informal, quizás con algún pariente, algún amigo o alguien del trabajo. En esta ocasión es con un familiar. Hola tía, ¿cómo estás? La vine a ver para saber si fue a la conmemoración. ¿Se acuerda que le mencioné cuál era la congregación más cercana para que asistiera? Sí, hijita, me acuerdo. Y sí fui con una de tus primas. Oh, mire, muy bien, la felicito. ¿Y qué le pareció? Pues la verdad, todos fueron muy atentos con nosotras, aunque la verdad, pues me quedaron algunas dudas de lo que escuché. Es normal, tía. La verdad es que cuando uno no ha escuchado lo que la Biblia dice al respecto, siempre quedan dudas. Por eso vine para ofrecerme nuevamente a estudiar la Biblia con usted. ¿Cómo ve? Mira, la verdad, no lo sé. Siento que me va a causar problemas estudiar contigo sobre la Biblia. Mire, trato de entenderla. Solo quiero mencionarle esto. Si a usted la criticaran por preguntar cuál es la dirección de un lugar el cual usted no sabe ir, ¿le preocuparía lo que piensen de usted? Pues no, porque yo soy la que me perdería si no sé cómo llegar a ese lugar. Exacto, pues estudiar la Biblia le ayudará a entender cuáles son las verdades que se encuentran en ella, y eso le dará el rumbo para saber lo que Dios pide de nosotros. Pues sí, ¿verdad? Mira, lo voy a pensar y te busco. ¿Está bien? Está bien, tía. Estoy al pendiente de lo que usted decida. Pues aquí tiene usted esta parte. Esperemos que le puedan ayudar y le puedan servir para hacer sus presentaciones o le sirva de base. Y con esto pues usted ya tenga una idea clara de lo que tenga que decir. Muy bien, pues es momento de pasar
a lo que tiene que ver el video y el estudio bíblico de congregación. Recuerde que en la parte del video se van a tener algunas preguntas para contestar, así es que vamos a ese video para ver las respuestas y usted pueda dar un comentario. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en Nuestra Vida Cristiana y vamos a estar analizando en la semana del 14 al 20 de abril un video que tiene como título ¿Somos privilegiados por recibir privilegios? Mire, la información está muy interesante en cuanto al video y por supuesto va a haber 3 preguntas al finalizar, así es que pues la idea es mostrarle las preguntas, ver las respuestas, analizarlas y que por supuesto usted pueda comentar de una manera más fácil que le sirva de ayuda para poder comentar. Así es que mire, vamos a comenzar con la primera pregunta. El contexto del video es en relación con los hermanos que tienen privilegios, como los que están en las sucursales, como los que han sido nombrados en las distintas actividades que la organización tiene, y por supuesto los que están en construcción y las diversas actividades que la organización tiene que realizar y que para realizarse al hermano que la realiza o a la serie de hermanos que lo realizan necesitan un nombramiento, bueno, o se les da un nombramiento para hacer ese tipo de trabajos. Bueno, entonces el video se les da a todas aquellas personas que así lo realizaron y se les dio este discurso, el cual podemos sacar mucho provecho porque el tema es importante. Así es que mire, vamos a ver la primera pregunta que se relaciona con esto. ¿Qué idea transmite la palabra privilegio? Mire, el primer punto que podemos contestar, puede contestar los 3, pero si contesta uno le da la oportunidad a que otro hermano comente otro. El primer punto es que la idea que transmite la palabra privilegio es que el que se tiene o se recibe un derecho especial. Fíjese, el que tiene o recibe un derecho especial. Esa es la idea de alguien cuando usted escucha la palabra privilegio. Ah, mire, es que él es el que tiene el privilegio. O cuando lo recibe, así se le dice, mire, se le ha dado el siguiente nombramiento para hacer una actividad en la organización. Esa es una forma que se entiende por la palabra privilegio, eso es lo que transmite. También, mire, la palabra privilegio transmite la idea de ser una clase privilegiada. Ser personas a las que la gente considera más importante en la sociedad por la familia de la que viene o incluso por su dinero. Eso también se da a entender que es un privilegio. Y bueno, vea que son términos, todavía no lo que realmente enseña la Biblia. Eso es lo que se transmite con la pura palabra. Ahora bien, mire, como punto 3, la idea que transmite es que cuando se recibe una responsabilidad o privilegio en la organización de Jehová, también podría malinterpretarse que nos dieron dicho privilegio y se puede malinterpretar de que somos especiales o incluso mejores que otros. Incluso en la organización de Jehová, como dice el punto 3, hermano, se puede malinterpretar pensando en que somos especiales o mejores que otros. Y mire que como vamos a estar analizando, esto
dista mucho de la realidad. Pero al menos esa es la idea que se transmite cuando se escucha la palabra privilegio. Ahora mire, vamos a la siguiente pregunta. Igual puede contestar cualquiera de las tres. Puede dejar alguna para que el hermano pueda contestar. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo deben verse a sí mismos quienes tienen responsabilidades o privilegios en la congregación? Mire, aquí hay puntos importantes y por supuesto pues la Biblia nos va a dar la respuesta más oportuna. El primer punto de cómo debe verse a sí mismo quien tiene una responsabilidad o un privilegio en la congregación es que debe verse como la oportunidad o las oportunidades de servir a Jehová y a nuestros hermanos. No sé si nota el punto, pero dice servir. Y es que cuando se tiene la mala idea del punto 1, parece que más bien a nosotros nos sirven de acuerdo a la primera pregunta. Pero de acuerdo a esta segunda pregunta, el punto apropiado es que nosotros debemos servir. Y entonces el privilegio es servir a los demás. Así es que cuando esto se logra, como dice el punto 2, pues es un verdadero honor servir a los hermanos de acuerdo a lo que Jehová Dios pide. Ahora, mire, vamos al tercer punto, el punto de vista de la Biblia. Debemos ver el privilegio, como menciona el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Lo tiene en pantalla, usted lo puede buscar en su traducción de la Biblia y verlo directamente, pero si no, ahí lo puede leer. Esta parte de la Biblia, Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 10, dice lo siguiente: de la misma manera, cuando ustedes hayan hecho todo lo que les manden hacer, digan, no somos más que esclavos y no merecemos nada, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Mire, qué interesante es este punto, porque entonces la palabra privilegio, de acuerdo al Evangelio de Lucas 17:10, es aquel que hace. Dice ahí, no somos más que esclavos. ¿Sí entiende la palabra esclavo? En donde el esclavo no es el que recibe las atenciones, sino más bien el que las realiza. Así es que el punto debe de ser adecuado. Era algo que teníamos que haber hecho. O sea, no es porque usted sea especial. De todas maneras se tenía que hacer y alguien lo tenía que hacer. Bueno, a usted se le asignó hacerlo, pues se tenía que hacer. Pero no es algo especial. Mire, todos estamos de acuerdo en que efectivamente hay personas que deben de realizar ciertos trabajos porque son las adecuadas para hacerlo. Pero cuando hablamos las adecuadas para hacerlo, no nos estamos refiriendo necesariamente a ciertas formas o de ser de la persona, o el linaje de la persona, o la familia de la persona, o del dinero de la persona. Estamos más bien refiriéndonos a las cualidades, a las actitudes, a las aptitudes con P, de que la persona sea la adecuada para hacer este trabajo. Así es que esa es la idea que denota el texto. Y esto, por supuesto, dista mucho de ver a alguien como que se lo dieron porque es el pudiente, es el guapo, es... No, nada tiene que ver con eso. De hecho,
Seguramente usted se acuerda en la Biblia que Jehová escogió a uno de sus siervos, ni siquiera por lo alto o por lo guapo que fuera, sino porque era la persona que tenía las aptitudes, con P de apto para hacer el trabajo, y las actitudes con C, la persona que tiene cualidades para realizar ese trabajo. Pero en realidad es para hacer un trabajo, no para que él se sienta superior. Y esto, mire, lo dejamos ver en la siguiente pregunta. ¿Por qué es más importante servir a los demás que tener un puesto de responsabilidad? Mire, el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 27, hacen referencia a lo siguiente. Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 27. Esta parte de la Biblia dice lo siguiente. Pero Jesús los reunió a todos y les dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones dominan al pueblo y que los hombres importantes tienen autoridad sobre la gente? Y note el punto de vista bíblico que dice Jesús. Versículo 26. Entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser esclavo de los demás. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Bueno, creo que el texto bíblico es muy claro con lo que está diciendo. Así es que en realidad las responsabilidades que se tienen es dar a los hermanos. Y mire que para dar a los hermanos, para ayudar a los hermanos, para servirle a los hermanos, como está diciendo precisamente el Evangelio de Mateo, no se necesita tener un nombramiento. Mire, vea el punto 2. Locas ayudaba a los demás. Juana y Susana usaba sus bienes para atender a Jesús. Tíquico fue mensajero de Pablo y Marcos lo alimentaba, hablando de Pablo. Y si se da cuenta, estos nombres no tenían una responsabilidad o un privilegio. Sin embargo, todos estos personajes, a pesar de que no ocuparon, o al menos en la Biblia no lo hace ver, no ocuparon un puesto de responsabilidad para ayudar a los demás, sí lo hacían. Es decir, Juana, Susana, Pablo, Marcos, Tíquico, Lucas, eran personas que ayudaban y no por ello necesitaron un nombramiento. Así es que efectivamente, si nosotros queremos ayudar a los demás, por un lado no por querer, sino lo correcto, por hacer las cosas que Jehová nos manda, primera de cuentas no necesitamos un nombramiento. Y en dado caso de que ese trabajo lo requiera, porque debe de haber un responsable, recuerde que en realidad es para que usted sirva a los demás, no para que le sirvan a usted. Si así lo hace, mire, seguro mantendrá el punto adecuado con relación a lo que Jehová y nuestro Señor Jesucristo enseñaron. Por eso el discurso fue muy importante en el tema. ¿Somos privilegiados por recibir privilegios? La respuesta sencilla es no, sino más bien
desde el punto de vista correcto, es servir a los demás. Y si desde ese punto lo estamos viendo, entonces es un verdadero privilegio servir a nuestros hermanos. Pues mire, aquí tenemos entonces esta parte del video. Seguramente, por supuesto, se va a poner, lo vamos a ver y usted se puede guiar con esto que acabamos de ver para que pueda contestar en la reunión. Bueno, es momento de que pasemos al estudio bíblico de congregación. Le invitamos a verlo. Va a ser muy corto en el sentido de lo que vamos a analizar. Sin embargo, muy interesante con relación a sentar precedentes, con relación a utilizar los elementos legales para las buenas nuevas. Bueno, vamos a pasar a esa parte. Muy bien, pues ahora estamos en el estudio bíblico de la congregación. Como puedes notar en esta semana del 14 al 20 de abril, el estudio bíblico de congregación va a abarcar los párrafos 5 a 7 del capítulo 25, o sea, prácticamente son 3 párrafos, y el recuadro de la página 200. Muy interesante, vamos a leer los párrafos, vamos a leer el recuadro, pero la realidad es que aunque es muy corto, tiene mucha enseñanza y sienta un precedente para lo que tengamos que hacer por defender las buenas nuevas de Jehová. Así es que mire, vamos a pasar a él y vamos a tener ahí las respuestas. Como usted puede notarlo, pues incluso donde está subrayado, pues ya tiene la respuesta, pero mire, vamos a leerlo. Es el párrafo número 5 y menciona lo siguiente. Días después, Festo se sentó en el tribunal de Cesarea. Delante de él estaba Pablo y los judíos que lo acusaban. Tras escuchar sus acusaciones infundadas, Pablo respondió: no he cometido ningún pecado contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. En realidad era inocente y merecía la libertad. Pero, ¿qué decisión tomó el gobernador? Para quedar bien con los judíos, le preguntó: ¿deseas subir a Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí por estas cosas? ¡Qué propuesta tan absurda! Si lo mandaba a Jerusalén, aquellos judíos se convertirían en sus jueces y terminarían matándolo. A Festo le preocupaba más cuidar sus intereses políticos que hacer justicia. Lo mismo sucedió años antes, cuando el gobernador Poncio Pilato juzgó a Jesús. En tiempos modernos, también hay jueces que toman decisiones injustas, con tal de complacer a otros. Así que no debería de sorprendernos que algunos tribunales dicten sentencias en contra de todas las pruebas en casos relacionados con el pueblo de Dios. Y así es, mire, la pregunta de este párrafo 5 menciona lo siguiente: ¿cómo actuó Festo en el caso de Pablo? Mire, habíamos analizado en el estudio anterior que Festo estuvo gobernando durante 3 años, porque murió. En ese periodo de 3 años que estuvo, al parecer tenía la intención de hacer lo mejor que pueda el trabajo que hacía con los judíos. De hecho, pudimos ver el recuadro de Festo
con relación a que él era un gobernante un poco más justo, porque incluso a los delincuentes de Jerusalén pues los empezó a eliminar, empezó a crear justicia y empezó a hacer cosas interesantes en relación con este sentido de hacer justicia. Pero sin embargo, todo ese trabajo lo iba a tirar a la basura porque con Pablo no lo iba a hacer. ¿Y por qué no lo iba a hacer? Porque de acuerdo a lo que acabamos de leer en este párrafo 5, dice que Pablo era inocente, pero la decisión que tomó este gobernador era que quería llevarlo a Jerusalén a que él lo juzgara allá. No sé si nota, pero era algo incorrecto. Si él ya estaba en el lugar donde Festo gobernaba, pues, ¿por qué llevarlo a Jerusalén? Y la respuesta es que dice que él le preocupaba más cuidar sus intereses políticos que hacer justicia. Así es que en realidad no le importaba si Pablo sufría la muerte, porque eso es lo que iba a suceder si él iba a Jerusalén. No le importaba eso. A él lo que le importaba era estar en paz con los judíos, y si los judíos querían que Pablo muriera, pues así tendría que ser. Era por supuesto algo injusto. Sin embargo, estamos hablando de que Pablo pudo haber hecho dos cosas. Pudo haberse quedado callado y aplicar aquello de que si te bofetean una vez, pues pones la otra mejilla. O podría hacerse lo siguiente en un aspecto legal. ¿Y qué es eso? Mire, vamos a ver eso en los párrafos 6 y 7. La lectura es la siguiente. Pablo se dio cuenta de que su vida estaba en peligro por culpa de lo interesado que estaba Festo en complacer a los judíos. Así que recurrió, hablando de Pablo, así que recurrió a un derecho que tenía como ciudadano romano. Le dijo a Festo: estoy ante el tribunal de César, y aquí es donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo contra los judíos, como tú mismo te estás dando cuenta. Y entonces dijo la siguiente frase: apelo a César. Por lo general, una vez que se hacía esta reclamación, ya no había vuelta atrás. Así lo confirmó el propio gobernador. Has apelado a César, y a César irás. Al haber apelado a una autoridad más alta, Pablo sentó un precedente para todos los cristianos. Si nuestros enemigos tratan de causarnos problemas en nombre de la ley, los testigos de Jehová usamos los medios legales a nuestro alcance para defender las buenas noticias. Después de 2 años en la cárcel por delitos que no había cometido, a Pablo le dieron la oportunidad de presentar su caso en Roma. Pero antes de viajar, otro gobernante quiso verlo. Así es, mire, aquí tenemos precisamente en la imagen cómo es que cuando se llevan asuntos legales ante la justicia y que tienen que ver con las buenas nuevas de la organización, o incluso cuando a algún hermano se le acusa injustamente, los cristianos apelamos a las sentencias desfavorables. Es lo que significa que nosotros podemos y tenemos el derecho de utilizar las autoridades legales para ver todos los asuntos injustos
que ciertas autoridades pudieran cometer. Eso sucedió en el tiempo de Pablo y hoy no es tan diferente. Así es que efectivamente Pablo sienta un precedente con relación a lo que se puede hacer cuando ocurren este tipo de situaciones. Ahí podemos ver en la imagen cómo quizás un hermano ha sido acusado injustamente por predicar las buenas nuevas, porque como usted lo vio en la reunión de entre semana de la semana anterior, vimos un video de los hermanos que están en la cárcel. Notó que una hermana estuvo 11 años por predicar y hablar acerca del reino de Dios. Son de esas cosas injustas que en el mundo ocurren y que no tienen una explicación más que las que ciertas autoridades quieren quedar con un sector bien y no por hacer justicia. Bueno, 11 años en Eritrea, pero hay más de 200 hermanos en diferentes cárceles, igual estando encarcelados por situaciones de la predicación del reino de Dios. Es ahí donde efectivamente se pueden apelar las decisiones cuando las sentencias son desfavorables. Y por supuesto, llegar hasta donde se pueda para que se haga justicia a este tipo de situaciones. Mire, aquí tenemos entonces esto. Pero, ¿cuál es el antecedente? Y vamos a ver unos ejemplos en relación con lo que Pablo zanjó. Mire, vamos a ver el recuadro Apelaciones modernas a favor de la adoración verdadera. Y vamos a leerla. Apelaciones modernas a favor de la adoración verdadera. Los testigos de Jehová a veces recurrimos a tribunales superiores para que podamos predicar libremente las buenas noticias del reino. Veamos dos ejemplos. El 28 de marzo de 1938, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló varias sentencias de tribunales estatales y exoneró a un grupo de testigos detenidos por distribuir publicaciones bíblicas en la localidad de Griffin, en Georgia. Esta fue la primera de muchas apelaciones que presentamos ante este tribunal para defender nuestro derecho a predicar. El segundo ejemplo es el caso de un testigo de Grecia llamado Minos Kokinakis. En el transcurso de 48 años, lo arrestaron más de 60 veces por hacer proselitismo. Lo llevaron a juicio 18 veces y pasó muchos años en prisión y exiliado en apartadas islas del mar Egeo. En 1986 recibió su última condena y los tribunales superiores de Grecia fallaron en su contra. Entonces recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el 25 de mayo de 1993 llegó a la conclusión de que el gobierno griego había violado sus derechos a la libertad de culto. Los testigos hemos llevado muchísimos casos a este tribunal y en la mayoría nos ha dado la razón. Ninguna otra organización religiosa o civil ha ganado tantos casos en este tribunal. Estas victorias legales no solo nos benefician a los testigos de Jehová. El doctor en teología Charles Haynes escribió: todos estamos en deuda con los testigos de Jehová.
No importa cuántas veces se les haya insultado, se les haya echado de los pueblos o incluso se les haya agredido. Ellos siguen luchando por su libertad religiosa y por extensión la nuestra, dice entre paréntesis. Cuando ellos ganan, todos ganamos. Por supuesto, hay más experiencias en la revista Despertar del 8 de enero del 2003, en las páginas 3 a 11, donde se ven el reportaje de los veredictos del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la libertad de expresión. Pero lo que queremos mencionarle es que en ocasiones, estos ejemplos son muy buenos, y en ocasiones resulta, como se ve en el primer caso de 1938, resulta que hay autoridades locales que están equivocadas y entonces se tiene que apelar a una autoridad superior, tal como lo hizo Pablo, porque la autoridad del lugar donde gobernaba Festo, pues él quería ser de las suyas. Y entonces Pablo, como parte de su nacionalidad era romana, entonces apeló a una autoridad superior, en este caso la de César. Así es que efectivamente aquí se ve cómo es que se han tenido que apelar a autoridades superiores, como en el segundo ejemplo también, para llevarlo ante un tribunal superior y que vea el caso, porque en ocasiones las autoridades locales, la realidad es que no lo hacen de la forma apropiada. E incluso no por el hecho de que vayan a una autoridad superior, significa que también ellos lo van a hacer bien, ¿no? Pues también puede salir negativo. Sin embargo, esto no nos deja la oportunidad de que nosotros podamos apelar ante una autoridad superior para que vea esta situación. Así es que mire qué interesante fue este estudio con relación a esta situación. Pablo dejó el antecedente para que, si se están violando los derechos de la libertad religiosa o de culto, se pueda acudir a las autoridades para que vean esta situación. Por desgracia, nuestros hermanos que se han visto involucrados en esas situaciones son los que sufren, ellos, sus familias. Y por ende, cuando nosotros vemos las noticias en la página de JW o en las revistas y vemos estos casos, pues también nosotros sufrimos por la injusticia que se le hacen a nuestros hermanos por llevar las buenas noticias del reino de Dios. Así es que qué interesante parte, y aunque pequeña, nos deja muchas lecciones prácticas con relación a este antecedente de poder apelar las decisiones de una autoridad menor e ir a una mayor. Pues esperemos que este estudio del libro haya logrado su propósito y que usted, por supuesto, pues haya sacado provecho con este análisis del cuadro, con las preguntas, las respuestas, y que pueda comentar de una mejor manera. Bueno, pues le deseo, por supuesto, que tenga una buena tarde.